como tema para examen. Solo quería que tomáramos en cuenta, Patojos, que nos queda esta y una clase más. A lo mejor porque viendo el calendario, creo que sí ya estamos contra el tiempo, entonces el hecho de haberme, digamos, o haber alterado el orden en el programa respecto de la garantía, siempre es con la finalidad de que se pueda cubrir todo el programa, porque siempre al final casi que no nos quedan clases y entre asuetos y entre días de traslape de otros exámenes menos, ¿verdad? Tendríamos clase el lunes 24, ¿verdad? Y luego el miércoles 26, porque después, pues el 31 es domingo, vamos a ver cómo están las clases regulares para el miércoles 2, ya que la otra semana serían finales. Entonces, contemos con esta y 2 días más para que tengamos, digamos, clases regulares y podamos culminar con el contenido del programa. Las notas, salvo algunos casos de excepción que no les apareció la nota a ustedes, no obstante, otros compañeros de sus grupos, si la tienen, no se preocupen, no se han, digamos, terminado de pasar las notas porque estaba esperando los exámenes extraordinarios o extemporáneos. Entonces, si por ahí alguien linda, es que a mí no me apareció mi nota, es que mi grupo tiene, pero yo no, yo les pedí sus datos, no tengan pena, sí están corregidas las notas, pero no trasladé el formulario toda vez que tenemos o tenía pendiente de pasar los extemporáneos. Entonces, al finalizar, con el transcurso de la semana, se los envío con muchísimo gusto. Otra situación en cuanto al tiempo del examen, Patojos, yo no programo los exámenes para evitar ese tipo de situaciones. Ahorita, por ejemplo, se fue la luz, yo estaba con la pena que si no iba a venir la luz, el miércoles tuve que dar clases ayer, perdón, con mis datos a los patojos, entonces casi que no tenía cámara, pero lo programa procesamiento de datos. Entonces, el reglamento, digamos, o el tiempo que da procesamiento de datos es el de ellos y créanme, ustedes tendrán, es que nos quiere perjudicar, no quiere que ganemos. Les puedo llamar ahorita al ingeniero cuando me dijo licenciada, son 15 minutos para 20 preguntas. Y le dije, no, Lick, yo no lo voy a 15 minutos. Ya les dije a los patocos que van a tener media hora. Pero no obstante, las instrucciones son bien claras, porque la instrucción fue terminado y subido en la plataforma en 30 minutos. Lean el mensaje, búsquenlo y ahí está. Dice, tendrán 30 minutos máximo para hacer el trabajo y subirlo en la plataforma. No 30 minutos para terminar el examen y cotejar las respuestas con los demás compañeros. Entonces, obviamente, les agarra el tiempo. Aunado a la situación, repito, no soy yo quien apertura los exámenes. Le hablé al ingeniero y le dije, los patojos dicen que se abrió 3 minutos tarde. Entonces, esa es la diferencia, le dije, no van a sacar 100 por eso. No tenga pena, Lida, un gran relajo, se abrió el examen otro tanto más. Para el final, tomen en cuenta el tiempo, por favor, patojos. Las instrucciones son claras, claras. Si ustedes tuvieran un examen, en un examen presencial, cuando se dice no más, es no más. Si aquí hay compañeros que ya tienen una carrera universitaria antes, saben de qué estoy hablando. Saben que no va a salir usted con el examen en el pasillo. Hey, venga, Lick, llévese mi examen. Una vez uno dice no más, es no más. Y hay que estudiar de memoria. Los contenidos se aprenden de memoria, no se aprenden viendo los chivos, ¿verdad? Ojalá yo hubiera tenido para hacer mis trámites de amparo con César Solares, maestro de maestros, mi ley de amparo a la par, malaya, dirían en mi pueblo. O decirle a Neri Muñoz, maestro de maestros, que en paz descanse, cuando sacamos 3 puntos de 30, todos en notariado 4, ya sentíamos que no cerrábamos, porque simplemente los de la culpa fuimos nosotros al no leer las instrucciones, no eran culpa del maestro, porque estrictamente, y copió el código, copió el artículo, que no tenga derecho de gananciales. Claro, ese el 78 del Código Civil, y nosotros hicimos comparecer
a la esposa en el acta en el acta de requerimiento de un proceso sucesorio en el trámite de jurisdicción voluntaria. ¿De quién fue el error? Es que fue malintencionado. No, ¿por qué no leímos? Fue nuestra artísima culpa. 3, es que no llegué a zona mínima, licenciada, regáleme 12 puntos, me escribió un alumno. Así, regáleme 12 puntos. Miren, la sola insinuación ofende realmente. Pero no hacer 31 puntos, no de 70, sino de 80, porque yo les di 10 puntos extras. ¿Sí recuerdan? Recuerdan que de la nada los 10 puntos fueron extras, o sea que ustedes no se examinaron este semestre sobre 100 puntos, sino sobre 110 puntos. Y si sobre 80 puntos yo no puedo hacer 31 de zona mínima, ¿quién falló? ¿O de dónde viene la deficiencia? ¿Es usted no da clase, licenciada Andino? Aquí estoy, dígame, usted no da clase. ¿Usted por diapositiva? Dígame. Mire, usted no explica, dígame. Mire, usted da clases en Facebook, no se le puede preguntar, dígame. Mire, usted no nos enseña manejo de código, dígame. Con mucho gusto se lo acepto. Entonces, si yo puedo cumplir contra viento y marea con mi obligación de dar cátedra, para eso me pagan y para eso estoy aquí y para trasladarles a ustedes y formarlos en conocimiento, la obligación de ustedes, patojos, también está en reglamento y es estudiar. Estudiar nada más. Es que hay notas de 4, de 5, repito. Puedo dar fe de lo que les estoy diciendo. Fue la única vez que yo sí sentí que perdí el año. 3 puntos. Y le hicimos cualquier clase de petición de la mejor manera al doctor, repito, que en paz descanse, porque una eminencia, y dijo, entiendo que hay compañeros que no merecen tener 3, dijo. Su servidora tiene 3 puntos. Tal vez pueden llegar a 8. Quería decir que nos dejó un trabajo de 5 puntos a mano. No dormimos 2 días. El día que lo dejó, el siguiente día, porque al siguiente día lo entregábamos. O sea, tuvimos clase con él miércoles, entregábamos el trabajo viernes y eran 50 instrumentos públicos por un valor de 5 puntos máximo. Y no es que nos dio 5 a todos, no. Estaba sujeto a revisión esos 50 instrumentos públicos. Así se hacían los notarios antes en los salones universitarios y así se hacían antes los abogados. Cuenta la historia, ¿verdad? Cuenta la historia que los que ya son profesionales saben que iban a sus exámenes, si son ingenieros, si son auditores, si son lo que sea, sabe que iban con el conocimiento metido en el cerebro, no con las leyes. Así que vamos a ver en qué artículo está, espérate. Si yo estudié un examen de formulario, solo es la B es correcta, aquí está. Pero si no estudié, voy a leer la pregunta y voy a estar buscando. Un día no me va a alcanzar. Un día no me va a alcanzar. Entonces, lo peor que uno puede hacer, patojos, en la vida es irse contra la razón y ya que se equivocó, no aceptar errores. Pero peor todavía, pedir que le regalen 12 puntos para llegar a zona mínima. ¿12? Es que en escuela, como sea, sale, babos. Yo no soy muy de dar escuela de vacaciones porque la misma exigencia que tengo en el semestre la tengo allá, ¿verdad? Y piensan que van a escuela de vacaciones y que todo es regalado, como ahí en la escuela sale, ¿verdad vos? Entonces les ruego, por favor, estudien. Para el examen final viene obviamente todo el contenido y eso no lo digo yo, lo establece el reglamento. Por supuesto que la carga académica yo la distribuyo 20, como vino en el primer parcial, 20% del segundo parcial y 60% del final. Es decir, tiene chance de ganar su curso porque si vale 30 el examen, usted fácilmente se está peleando más de 15 puntos en contenido del final. Los otros 14 serán contenido de primer y segundo parcial, pero dar más puntos no. Ahora bien, licenciada, yo nunca he faltado a clases, pero no llego a zona mínima, no puedo hacer nada. Licenciada, yo nunca he faltado a clases, yo verifico, porque antes de pasar notas finales, Patojo, yo verifico las asistencias y mis casillas de participación y asistencia a lo que el reglamento me faculta para otorgar hasta más de 5 puntos. Si usted tiene 58, tenga por seguro que no se va a quedar.
Si usted tiene 59 y tiene el más de 90% de las asistencias, no va a ir a retrasada. Si usted tiene 60, por supuesto que no. Pero esa participación y asistencia según el reglamento no es para llegar a zona mínima. Les digo esto porque estamos en la facultad de Derecho y lo que menos hacemos es leer. Si los abogados, patojos, nos desempeñamos en algo, es en la lectura. Leemos, 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 leemos y nunca nos cansamos de leer. Un docente decía, si usted ya se cansó de leer, vuelva a leer. Pero si ya no aguanta, si es aquello que ya no, siga leyendo. Y si ya de por sí es que ya no es insoportable, comience otra vez a leer. Es decir, siempre tiene que leer y estudiando, ¿verdad? Entonces, quería dejarles, digamos, muy claros los puntos de evaluación del final para que tomen en cuenta el tiempo. Es para hacer mi examen y para subirlo a la plataforma. Es como hacer el examen y entregárselo al docente si estamos de manera presencial. No hacer el examen y me quedo con él ahí sentada en el examen, en el edificio, y cuando se vaya el IC, voy a ver si está el IC para llevarle mi examen, ¿verdad? Porque era solo para hacerlo. No, patojos, es hacerlo y entregarlo. Yo, de verdad les digo, con la gran pena, pero no habrá plazo extraordinario para entregar el examen. Así que verifiquen los 15 minutos o 20 minutos que se van a dar, dependiendo de las preguntas que yo voy a hacer, para que el tiempo sea clic subido ya en la cartelera. No con el examen ahí a ver qué otra pregunta me pasan para poderla contestar y ustedes saben que no miento. Ustedes saben que hacen los exámenes en grupo. Y recuerden, usted puede saber mucho y puede haber estudiado, pero lo están atrasando y le están preguntando a la par que lo desconcentran y al final ni usted entrega el trabajo ni todos. Entonces entra el pánico colectivo. Se cerró vos. Sí, pero usted qué hacía ayudando a 3 y a 4, pues. Y yo sé que lo hacen. No me digan que no porque lo he visto. Videos me han mandado, ¿verdad? Y así a todos los docentes. Entonces, patojos, si estudiamos cuando fueron a hacer su examen de conocimientos básicos, ¿será que le estuvieron preguntando, ya terminó usted? Ahí cuando termina lo pasa o yo. No, les pasaron aquel formulario y donde se terminó el tiempo, entréguenlo y se acabó con lo que tuvieran. Por eso son los exámenes de admisión, para que usted sepa que el tiempo juega contra ustedes, patojos. ¿Estamos ahí? Exhibición personal, por favor. Cuando nosotros dijimos, no sé si vimos con ustedes o fue con la otra sección, algunos supuestos de la exhibición personal. No, no leímos ningún artículo de la Constitución. No, licenciada. No, ok, Carlos. Entonces, partamos del artículo 8 con las siguientes interrogantes, perdón, artículo 8, artículo 82. Cuando hablamos de exhibición personal, esta garantía, obviamente, dispuesta tanto en la ley de amparo como en la Constitución, vamos a buscar qué protege la exhibición personal. Así tal cual pensamos y establecimos con el amparo, protegía a la persona contra amenazas de a sus derechos o restauraba el imperio de ellos cuando la violación ya ocurrió. Muy bien. Luego nos preguntamos en la inconstitucionalidad de las leyes, ¿qué protege la inconstitucionalidad de las leyes? A, protegía el principio de supremacía constitucional. ¿Cuántas veces lo dije? Y el porcentaje que contestó esta pregunta en el examen fue mínimo, pues. Entonces, no había, de verdad, no hay sorpresas, pero así estamos. Entonces, si el amparo protege de amenazas a violaciones a los derechos, si la inconstitucionalidad de las leyes protege la supremacía constitucional, ¿qué protege la exhibición personal? Obviamente será pregunta de examen. Primero establezco, patojos, lo siguiente. ¿Qué es atentar, digamos, contra la libertad? ¿Qué es estar detenido ilegalmente y qué es sufrir vejámenes? Yo les expliqué que la exhibición personal como tal, cuando surgió en el derecho americano, allá en el derecho sajón, surgió como el principio o como una acepción denominada habeas corpus. Habeas corpus, digamos, traducido como tal, significa exhibir el cuerpo. Entonces, habeas corpus o exhibir el cuerpo, habeas data, el habeas data, que es la garantía, una cuarta garantía, que es exhibir los documentos,
El habeas corpus es exhibir el cuerpo. En la mayoría de legislaciones que adoptaron la corriente americana para las garantías constitucionales lo denomina de esta manera. A nosotros se nos ocurrió la brillante idea de cambiarle la denominación y consignar exhibición personal. Exhibición personal no es lo mismo que habeas corpus, pero es lo que tenemos. Entonces lo que trataba el habeas corpus era demostrar el cuerpo de alguien cuando se pretendía o se pensaba que esta persona estaba sufriendo vejámenes. Está bien, puede ser el más delincuente de lo peor que andan buscando en el país, pero no lo pueden presentar ante tribunal competente todo como Santo Cristo, ¿verdad? Todo moreteado, porque total delincuente, que se lo pateamos todo. No pueden. Pensemos si somos nosotros. Pensemos que detienen a un hermano nuestro por negación de pensión de alimentos. ¿A usted le gustaría que a su hermano lo vayan pateando desde que lo detienen hasta que se lo llevan a torre de tribunales? No. Entonces, como no sabemos el supuesto, es que no se debe dar esta práctica. A la ley, pero es que, mire, pues lo descubrieron en flagrancia, estaba violando. Sí, pero allá deje que en la cárcel se encarguen de él, si así lo hacen, ¿verdad? ¿Y usted para qué se va a manchar las manos? Créanme que yo he dado clases en la Academia de la Policía y esto es lo que se le hace hincapié a todos los agentes de la Policía Nacional Civil cuando se les dice lo primero que se les enseña a ellos es garantías constitucionales, pero sobre todo la exhibición personal. Entonces, vamos a ir despacio y con buena letra en el artículo 82 para determinar qué protege la exhibición personal. Por favor, les ruego que tengan su Constitución Política de la República en el artículo número 6. Ingrid, leamos el artículo 82, mi linda, y luego Ivania. Al terminar, Ingrid y Vania, usted me lee el artículo 6 de la Constitución, por lo que vamos a hacer entonces la integración de normas en el 82 al artículo 6 constitucional. Ingrid, la voy a ir deteniendo, muñeca, porque necesito decirle dónde usted va a subrayar y va a agregar 1, 2, 3, porque así me preguntan en el examen A, B, C, ninguna es correcta, todas son correctas y colocan ninguna es correcta, ¿verdad? O sea, pregunta de examen de una vez con su potosientos subrayados, Ingrid. Okay. Título 3, exhibición personal. Capítulo 1, procedencia. Artículo 82, derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido allí, de cualquier Ingrid, otro allí, modo. o cohibido, hasta allí, subráyelo. O sea, yo lo subrayaría de rosadito, pero además pasaría un lapicero rojo y le agrego número 1 en chiquito. Primer supuesto. De este artículo puedo sacar 3 o 4 preguntas de examen, así que por favor, despacio, bien marcado y sabiendo que es pregunta de examen. Entonces, en acápite, Ingrid, o en epígrafe, le vamos a agregar al 82. ¿Qué protege esta garantía? En pregunta. Así tal cual. ¿Qué protege esta garantía? Puede que así se lo pregunte yo en el examen. La respuesta sería 1. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido. Sigamos, Ingrid. O cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella. Allí, amenazado de la pérdida de ella, o sea, de su libertad. Segundo supuesto. Número 2. O sufiere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. Número 3. Tiene A derecho partir de ahí, Ingrid, subrayamos número 3. Entonces, ¿qué protege? La exhibición personal protege en 3 supuestos. Primero, cuando alguien se encuentra legalmente detenido o cohibido. 2, está amenazado de perder su libertad. Y 3, aunque su libertad o su detención, perdón, es fundada en ley, sufre vejámenes. Si es ladrón, si se presume que cometió el delito, todo lo que usted quiera, pero no puede aparecer allá mal matado. Ah, ¿y saben qué? Los delincuentes son expertos. El que es delincuente habitual o delincuente consuetudinario insulta a los policías porque saben que 2 patadas y les ponen la cara a los policías, es que son bien pilas, porque con un poquito rojito que tenga el cachete,
ya le dicen al abogado, mírele, y entonces el abogado presenta la exhibición personal y andate para tu casa, papito. Esa es la consecuencia de una exhibición personal. Cuando dicen, ala, es que 12 veces ha ingresado a las carceletas, 12 veces lo han dejado salir el juez. No, no es el juez. 12 ingresos de un presunto delincuente y 12 egresos son 12 equivocaciones del Ministerio Público y 12 equivocaciones de la Policía Nacional Civil. Recuerden que el juez va a resolver conforme a derecho, nada más. Él no puede torcer la ley y decir, es que sí, de verdad tiene las características natas de un delincuente. Ahora la teoría del delincuente nato, el endoformo, que sabemos por sus características es ladrón o es delincuente y solo de verlo da miedo. Puede que tenga incluso toda la evidencia, pero si lo malmatan, el juez tiene esta ley en la mano y lo tiene que dejar ir. Entonces, ese juez no sirve porque no puede ser que 12 jueces estén equivocados. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, Ingrid, vamos a subrayar, ya sea con el fin. Encierre en un cuadrito esa palabra fin. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es el fin, entonces, o la finalidad de la exhibición personal? Aquí está la respuesta. Leamos, Ingrid, y nos va a dar la respuesta para cada uno de los supuestos que ya leímos en el apartado anterior. Tiene derecho a pedir su inmediata exhibición personal ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Ahí está. Entonces, vamos a subrayar cada uno de ellos, patojos, porque es la respuesta a cada uno de los incisos, donde yo les dije subrayen el número 1, subrayen el número 2, subrayen el número 3. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a leer, Ivania, el artículo 6. Luego, Fernando, por favor, me hace favor de leer el artículo 7 de la Constitución. Y repito, yo sé que hacen sus exámenes hasta con el periódico abierto, entonces hagan que sirva la ley abierta en el examen. Consígnele ver artículos 6 y 7 de la Constitución al artículo 82, porque en su examen van a haber preguntas que van a estar relacionadas con estos artículos. Y por ahí puede que le rinde más el tiempo. Leamos, Iván. Buenas noches, licenciada. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta, y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. Subrayamos nuestro plazo, Ivania, de ese color que decidimos para nuestros términos legales. Entonces, si decidió naranja, pues naranja. Si no, el color que usted haya decidido. Y no podrá quedar sujeto a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo supuesto en el artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Gracias. Fernando, artículo, según Natalie, artículo 8, y Marta, Sofía, artículo 9, constitucional, por favor. Ok. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Fernando. Artículo 6, detención ilegal. Perdón, artículo 7, notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en la que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Fíjese, Fernando, entre el artículo 6 y el artículo 7 vamos encontrando requisitos que hacen a una detención legal. Esto para el primer supuesto del artículo 82. Si esta cadenita de requisitos, Fernando, se rompe, ya entonces es una detención ilegal y por lo tanto procede
la exhibición personal. No importa que usted no esté sufriendo vejámenes, pero resulta que, por ejemplo, lo detuvieron a las 10 de la noche y no es flagrancia. ¿Es legal la detención, Fernando? No ¿De es qué horas a qué horas deben practicarse las aprehensiones? Las aprehensiones. las aprehensiones Ujú. o las órdenes de detención. Ambas, porque si es una aprehensión, una orden de aprehensión, es decir, que ya fue girada con anterioridad ante juez competente, y si es una orden de detención, pueda que sea de inmediato. Entonces, Ok. ambas, digamos, o pensemos en el peor de los casos, un Ujú. allanamiento. Sería después de las 6 de la mañana y Ujú. antes de las 6 de la tarde. Si la Policía Nacional Civil junto con Ministerio Público irrumpe en la casa a las 5 de la mañana, ¿es legal esa detención? Así es ilegal. Es ilegal, entonces Ujú. procedería, Fernando, a exhibición personal. Caso muy casuístico, Fernando, ahorita y digamos muy reciente, el señor Zamora, ¿recuerdan? ¿A qué hora se llevó a cabo la detención de él? A él se lo llevaron a todos los tribunales como a las 11 de la noche. Recuerda que estaba Aldo Dávila, estaba Cristian Álvarez, estaba el ex procurador de los derechos humanos. Todos los tres plantearon exhibiciones personales porque dijeron es ilegal la detención. Pero lo que alegó en el caso, y obviamente, aunque sea ilegal la detención, con el señor la tenían consignada, pues entonces, ¿qué importa? Pero lo que alegaron es, no, miren, la diligencia se empezó a las 4 de la tarde, pero en lo que se requisaba la casa y se terminaron, ¿cómo así? ¿Cómo así que, y pues entonces, por qué no la tuvieron a las 4? A las 6 terminaron su diligencia y regresar mañana, podían perfectamente cordonar el área, ¿verdad? Inhabilitar el área y decir, regresamos mañana a las 6 de la mañana. Era porque se estaban comunicando, Fernando, si se lo llevaban o no. Todavía tenían duda razonable si se lo llevaban o no. Todavía estaban verificando si el señor tenía protección por parte de los señores estadounidenses. Entonces, hasta que dijeron, ¿qué nos importa? O sea, llevémoslo, porque así fue, así pasó. Era la duda, Fernando, lo que los hacía no detenerlo y llevárselo, ¿verdad? Así tal cual, haga de cuenta un golpe de Estado en Honduras, irrumpieron en la casa del presidente, Manuel Zelaya, y no sabían qué hacer. Saben, cuando llevaban la orden, vayan, un golpe de Estado, imagínense qué horrible, ¿verdad? Entraron a la casa de él, él en pijama, y les dijo, no me vas a sacar de mi casa, dispara, dispara. Al que llevaba, Fernando, le temblaron las piernas, tiró el rifle y no pudo, ¿sabe? No pudo, porque sabía que era algo ilegal lo que estaba haciendo. Entonces lo agarraron otros dos, pero la consigna de matarlo, no pudieron hacerlo. A los elementos les temblaron las piernas. Entonces, cuando usted sabe que está actuando contra derecho y no apegado a la ley, yo me imagino que no se debe de sentir uno seguro, ¿verdad? Debe uno de sentir, no, pero cuando uno actúa dentro del marco legal, no hay ninguna pena, se puede decir, aquí se pueden perder 100,000 cosas y vamos a revisar su casa, con mucho respeto, pasan y la revisan, ¿verdad? Pero lo muy seguro que si yo tengo a alguien aquí, voy a decir, no, cuidadito entran a mi casa, cuidadito me revisan mi bolsa, revísela sin ninguna pena. Eso, Fernando, fue lo que pasó con el señor Zamora. Por supuesto que la detención no era legal, ¿verdad? No digo que yo estoy a favor del señor, para nada, no es que sea, digamos, como que de mi agrado el señor, tampoco no tengo nada en contra de él, pues, o sea, que se dilucide la situación de cada quien en tribunales, pero legalmente nosotros sabemos que no es una detención legal, toda vez que los supuestos de la Constitución Política de la República no se cumplieron, ¿verdad? Natalie, artículo 7 constitucional. Ahorita vamos a leer los artículos, después vamos a ir uno por uno enumerando o enunciando los requisitos para que una detención sea legal desde que comienza la etapa preparatoria, que es decir, con los medios de investigación, hasta lograr la orden de captura. Sigamos, Natalie. Ok. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar
sino ante autoridad judicial competente. Fíjese, Natalie, que el artículo comienza con un, digamos, enunciado, pudiera ser muy, muy trillado, ¿verdad? Muy obvio, de manera que se le entienda. ¿Cómo no le van a entender que lo están deteniendo por robo, por hurto, por usurpación, qué sé yo? Les voy a comentar el caso de un señor que era cachiquel. Entonces, lo detuvieron y él no hablaba ni 3 centavos de español. Nosotros tenemos comunidades en nuestro país donde las personas no hablan español. Entonces lo detuvieron y le dijeron, sí, te estamos deteniendo vos por esto y esto. ¿Y qué? Me habló en chino, pues. Se lo llevaron, se diligenció la primera declaración y él no sabía nada. Prisión preventiva. Y él no sabía nada. Pero ¿y los traductores? Pues para que vean que de todo pasa en este país. Pero algo peor, Natalie, personas con algún tipo de discapacidad. La convención, hablando del bloque de convencionalidad, recuerdan ustedes, toda disposición que vaya a mejorar derechos humanos y que sobre todo sea materia de derechos humanos, debe de tener relevancia sobre el derecho interno, preeminencia, es decir, debe de priorizarse su aplicación. Hay una convención que son las 100 reglas de Brasilia. Este tratado de 100 reglas de Brasilia es todo sobre regulación para los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea personas de talla pequeña, no se dicen enanitos, ¿verdad? Se dice personas de talla pequeña, personas con discapacidad auditiva, personas con un tipo de discapacidad visual. Entonces, las personas, Natalie, con tipo de discapacidad auditiva, esta persona pasó lo mismo. Supuestamente era por violación. Digo supuestamente porque recuerden que gozamos del principio de presunción de inocencia. Entonces se llevó a cabo la orden de detención, lo pusieron a disposición de juez competente, no se sabe qué tipo y qué tiempo estuvo allí, porque quién le preguntó o qué se pudo manifestar si él no hablaba, ¿verdad? Tenía que ver a alguien con lenguaje de señas. Lo que les quiero decir es que él ya tenía más de un año de estar guardando prisión preventiva. Prisión preventiva. Deje los 3 meses de prisión, más de un año. Cuando se notificó por parte de alguien, a su vez, porque llegó alguien a visitarlo que también tenía problemas de discapacidad auditiva y le habló en señas, empezó a decirle que estaba ahí detenido. Entonces, así llegó el caso a CONADI, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes conocen a la entidad CONADI. Entonces, llegó el caso a CONADI, entonces llegó es un gran protocolo que se hizo hasta terminar, Natalie, en que la Corte Suprema de Justicia llevara a cabo la práctica y se hicieran entonces la política de acceso a la justicia para personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos a alguien con discapacidad visual, Natalie. Le enseñan la sentencia. ¿No debería estar redactada en braille? ¿O escuchada? No. Aquí está su sentencia, léala. ¿Cómo la va a leer? Y así lo hacen, ¿sabes? Bueno, lo hacían hasta el año 2017 que trabajamos en la Corte por la redacción, repito, sobre esas 100 reglas de Brasilia. Ahora a mí me tocó trabajar sobre el dictamen jurídico y decir, sí, practiquen. Entonces empezaron a hacerse todos los avances o los ajustes razonables. Se llama ajuste razonable, es todo aquello que va encaminado. Un rótulo de gradas es un ajuste razonable. Hacer una rampa es un ajuste razonable. Señalizar los baños con los muñequitos es un ajuste razonable. Ponerle braille a los ascensores es un ajuste razonable. Entonces, esos ajustes razonables que obviamente van de manera gradual y progresiva, deben, y el pacto fue con CONADI, hacerlo por parte del OJ en un año. Eso no es cierto, ¿verdad? O sea, las limitaciones que tenemos son muchísimas, pero les digo esto porque allí había, todo esto redundó en que eran detenciones ilegales, porque la gente ni sabía por qué estaba detenida, Natalie, nunca se le hizo saber de manera comprensible qué tenía, porque como no hay experto de lenguas, en el OJ hay 24 horas, cuando pasa,
se pide apoyo a CONADI, ahora ya hay convenio con CONADI para que lleguen las personas a dar lenguaje de señas en el caso o a leer braille. Entonces, ¿qué se adoptó? Dijimos, bueno, no tenemos capacidad el organismo judicial ahorita y presupuesto para contratar 100 personas con lenguaje de señas o en escritura braille. Dijimos, bueno, a las personas que no ven, denles un disco con la sentencia, porque eso sí se puede. Que alguien narre la sentencia, se grabe y le entregue el disco. Aquí está el contenido de su sentencia. Si es de pensión de alimentos, lo que sea, usted está obligado a pagar. Ah, ok, lo va a escuchar. Por eso el Código Notariado establece que el testamento cerrado no lo pueden celebrar las personas no videntes. O sea, ¿y cómo si no veo, cómo voy a escribir? Así de pilas somos, ¿verdad? Lo que les quiero decir, patojos, es que la exhibición personal, la naturaleza de la garantía es tan amplia, de verdad, y tan compleja, que sí hay que ser muy cuidadosos y minuciosos cuando se va a diligenciar esto. Vamos a leer todo el engramaje constitucional para que entonces podamos, repito, hacer mi checklist, ¿verdad? Mi ABC de cuándo la detención es ilegal. Un supuesto falta y tendría yo una detención ilegal. Marta, terminó Natalie ya, ¿verdad? Sí. Marta, por favor, el siguiente artículo. Con gusto, licenciada. Artículo 9. Marta, fíjese que no se le escucha, mi linda, está como que muy bajo el... ¿Me escucha ahí? Un poco mejor, tendrá más volumen. Déjeme. Si no, no tenga pena, le pedimos favor a alguien más, tal vez Carlos Giovanni, me ayuda con la lectura, por favor. Con gusto, artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Carece de valor probatorio. Siguiente artículo, por favor. Leyó el 8, ¿verdad? ¿El 8 leyó Carlos? No, el 9 leí. Ah, ok. Entonces ahí estamos, solo subrayamos el plazo, Carlos, por favor. Vamos, en el entendido, Carlos, pensemos. Alguien debe de ser puesto ante autoridad competente por existir motivos o creer razonablemente que ha participado en un hecho delictivo. Ante los medios o los indicios que tenga el Ministerio Público, lo presenta ante el juez contralor y entonces este evalúa y dice sí, se debe dictar la prisión, ¿verdad? O por lo menos la detención. Orden de captura, vayan a detenerlo. En el supuesto, patojos, cuando ustedes vean derecho procesal constitucional, van a ver que debe siempre de prevalecer el principio de favor libertatis, es decir, el principio que establece que se debe favorecer siempre la libertad. Claro que tenemos límites a eso, tenemos un artículo en el Código Procesal Penal que establece sobre qué delitos no aplica medida sustitutiva y sí o sí debe dictarse la orden de captura. Pero en el caso, Carlos, pensemos, el juez dice sí, hay medios suficientes y entonces emite la orden de captura, se traslada a la Policía Nacional Civil, al director de la policía, gobernación, entonces lo lleva y se hace efectiva. Lo primero, Carlos, cuando llegan con la persona es, ¿usted es fulanito sutanito? Sí. Tiene orden de aprehensión dictada por el juez tal, por el delito tal. Entonces, esa misma información, Carlos, se le dice, tiene derecho a un abogado y tiene derecho a hacerle saber a alguien lo que ahorita está pasando. Pregunto, Carlos, pensemos que fuera usted y así, a quemarropa, ¿verdad? 6:02 de la mañana. Está solo usted en su casa, pensemos, tiene hijos, familia, su esposa se va a trabajar, sus hijos también. ¿A quién llamaría usted? A priori a mi esposa para que ella se comunique con un abogado. 100 puntos, Carlos. El que diga a mi abogado, Lick, yo le diría es delincuente habitual, no son mentiras. ¿Sabe por qué, Carlos? Porque los delincuentes habituales, cuando les dicen, ¿tienes derecho a llamar a alguien o tiene derecho? Ellos ya saben que la mamá no le va a resolver. Si usted me dice a mí, yo diría, yo llamo a mi hija, ¿verdad? Aún siendo abogada, yo, Carlos, yo no diría, voy a ver a mis colegas penalistas. Mentiras.
Pero si yo fuera delincuente habitual, yo sé que mi hija no me va a resolver nada, ¿verdad? Y menos la pobre estudiando allá en el hospital. Entonces, desde el momento, Carlos, que el delincuente da así, permítame, saca su cartera y la tarjeta de su abogado, ya se sabe que es delincuente habitual, ¿sabe? Entonces, ahí ya se sabe. Va. El segundo paso, Carlos, sería, ya le comunicaron, primero tuvo que haber sido girada por juez competente y preestablecido. Digamos algo. Por ejemplo, Fernando. Fernando tiene un requerimiento y es conocido a nivel político, persona públicamente expuesta, ¿verdad? O a nivel social, sí, vamos a ponerle, ¿sabes qué vos? ¿Te acordás aquel que estaba en la escuela de estudios judiciales para ser juez? Aquel que es bien desgraciado y aquel le cae mal. Nombremos a ese vos para que con dedicatoria, vos que lo agarre y vas a ver. Eso no sería un juez preestablecido. Es decir, Carlos, el juez no existía. Solo lo detuvieron a Fernando y ya la persona existe como juez. Eso sería una detención ilegal también, porque el juez no estaría preestablecido, sino que se lo están consignando ad hoc, ¿verdad? Así a chaleco, decimos. No sería una detención legal. Segundo, Carlos, bueno, ya está el juez preestablecido, dictó la orden de captura. Siguiente paso es que se le notifique el motivo de la detención y obviamente que tiene derecho a un abogado y de notificar dicha información a alguien que él decida. Muy bien. El siguiente paso, Carlos, es que debe ser puesto ante autoridad competente en el plazo de 6 horas. ¿Por qué cree, Carlos, que se consignó en la Constitución Política de la República y sobre todo en una ley de garantías constitucionales este plazo? Porque está sobre cualquier otra norma. Pero digamos la connotación política histórica, ¿cuál habrá sido, Carlos? Las detenciones ilegales que ocurrieron en el pasado. Conflicto armado interno, ¿verdad, Carlos? Correcto. Agarraban a alguien y le valía andarlo carroceando en la patrulla o con los militares o simplemente desaparecerlo. Entonces, para evitar eso, Carlos, es que ahora detienen a alguien y no lo pueden andar paseando por toda la ciudad y a ver a qué día se les ronca llevarlo ante juez. Tienen 6 horas, Carlos. Pero entonces, licenciado, ¿cómo podemos saber a qué horas lo detuvieron? Voy, repito, Carlos, pensemos en el delincuente habitual. Me llama, Lick, mire, me detuvieron y ya me llevan usted. Ok, queda registro, ¿verdad, Carlos? De la hora que entró la llamada. Yo inmediatamente voy a buscar a mi cliente a Torre de Tribunales, si es en la jurisdicción de la ciudad que lo detuvieron. Digamos, Carlos, que la detención fue a las 12. 1, 2, 3, 4, 5, 18 horas, 6 de la tarde, máximo debería de estar el detenido puesto allí en Torre de Tribunales. Son las 8 de la noche, Carlos, y no aparece. 10 de la noche y no aparece. ¿Cómo que no hay registro? Mire, entonces yo voy y pido su exhibición personal ante el juez que sea. Ya vamos a ver la competencia. Ante el juez que sea, Carlos. No importa si es en Torre de Tribunales, donde sea, de la materia que sea, del ramo que sea y de la jerarquía que sea. Yo planteo la exhibición personal y al ponerlo enfrente, Carlos, queda libre en el propio acto y lugar, fíjese. Así tenga un gran estudio de orden de captura, fue de tan desgraciado, mil medios de prueba o indicios en el momento procesal que estamos, quedará libre allí mismito, váyase para su casa. ¿Por qué? Porque hay una detención ilegal. ¿Estamos claros aquí, Carlos? Me surge una duda, licenciada. Uh-huh. En las 6 horas es presentar al detenido ante el juez que giró la orden de captura o Sí. tenerlo en carceleta. No. Porque a veces los tienen en carceleta, pero no les dicen nada. Entiendo, Juez. sí. Digamos que la práctica, Carlos, que se tiene hoy por hoy no es la adecuada. Y repito, imagínense que solo que detuvieran a los abogados estaríamos nosotros, disculpe, pero ¿qué fue dictó la orden, verdad? Y porque hay un libro de registro de los juzgados donde están como descritas o el detalle de las órdenes de captura. Entonces, en el entendido que el abogado tiene que ir al juzgado y decir, disculpe, la detención número tal, mi cliente está en carceletas. Pero como usted bien lo dice,
En la mayoría de casos, solo en casos muy sonados, ¿verdad, Carlos? Muy casuísticos, es que se sabe el juez competente y ya van a entrevistar al juez y ya estamos aquí en el juzgado, pero lo contrario, ¿qué juzgado fue vos? Busca, eso es terrible, pero es lo que hay. Su pregunta sí tiene mucha razón de ser. Debería, Carlos, inmediatamente de notificársele al oficial, ¿verdad? De audiencias o al oficial que esté disponible para decirle, el señor tal ya fue capturado. Voy con Jeremías. ¿Cuál es la duda, Jeremías? Sí, buenas noches, licenciada. Lo Buenas que pasa noches. es de que en el caso legal así se da, pero cuando ha habido limpieza social, ahí no hay vuelta de hoja, porque ya hubo el tiempo pasado. No en el conflicto armado, pero sí hubo. Sí, es por eso la razón de tener ahora plazo consignado. Muy bien, entonces vamos con el hilo conductor. Ya fue puesto ante autoridad competente en el plazo de 6 horas. ¿En cuánto tiempo lo debe de escuchar ese juez que dictó la orden de aprehensión? En el plazo, según leyó Carlos, de 24 horas. Pero Carlos, las 24 horas comienzan a contar a partir de dónde? ¿Desde que lo pusieron allí en Torre Tribunales, digamos, si fuera el caso, o desde que lo detuvieron? Desde que lo detuvieron. Así es. Entonces, a las 24 horas, Carlos, le restamos las 6 de la orden de aprehensión que tiene la policía y solo le queda al juez 18 horas para escuchar a la persona detenida. Derivado de los casos de corrupción y de ese 2015 tan emblemático, hablemos de la renuncia de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina. Y dado a la naturaleza y a la carga de los medios de investigación o los indicios que habían hasta el momento, es que era imposible, Carlos, venir y diligenciar entonces el acto procesal de primera declaración en las próximas 18 horas. Entonces, se sacaron de la camisa y de la manga una figura que se llama prisión provisional. Fíjese, prisión provisional, y ojo, ni estoy yo o era adepta al señor Otto Pérez Molina ni a la Roxana Valdetti, por supuesto que no, creo que nadie, salvo sus abogados, y no creo, más bien solo por el trabajo de la defensa. Pero Carlos, la prisión provisional No existe. fíjese, eso no existe. Entonces, eso, discúlpenme, es una detención ilegal. Ay, Lita, pero si es un gran desgraciado infeliz, sí, pero termine la diligencia. O lo hubieran dejado ahí en Torre Tribunales, en la carceleta. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué a otros sí y a ellos no? ¿Por qué prisión provisional y mandarlo a dormir a Mariscal Zavala? Porque era el señor Otto Pérez Molina, pues un ciudadano común y corriente. Si fuéramos cualquiera de nosotros, ¿creen que nos mandarían a Mariscal o a nuestro hotel 5 estrellas? No, ahí en los pedacitos donde no hay para dormir, el baño es una cosa precaria, y ahí está sus 3, 4, 5 días, ¿y qué? Por hechos de tránsito, Carlos, y son fines de semana, eso de viernes y hasta martes me ha tocado a mí sacar gente de ahí. Martes, o sea, han pasado sábado, domingo, lunes, martes 6 de la tarde han ido para afuera. Y entonces, ¿cuál tu prisión provisional para irlo a descansar a Mariscal, pues? Y con cualquier tipo de delincuente. Exactamente, Carlos. Ahora imagínese usted. José Luis Fernández tiene la mano levantada. ¿Qué manda José Luis? ¿Qué tal, licenciada? Muy buena noche. No sé si me escucha, perdone. Sí, le escucho, José. Licenciada, perdone, yo tenía una duda. Con esto que estamos hablando de la exhibición, por lo que puedo entender y me corrige usted, disculpe, o sea, si una persona es detenida y como usted me comenta que un oficial pues no logra tomar el control de la situación y lo agrede, entonces ahí se aplica una exhibición, ¿verdad? Por supuesto. Y el delito que haya cometido, ese queda obviado. Bueno, no sé si es la palabra como tal. Diría usted como cosa juzgada y prescrito. Ajá. De momento, mientras se diligencia, José, la exhibición personal, sí. Porque ya el delito que él cometió es algo bagatela, ¿verdad? Es algo de risa. Ante una exhibición personal donde se presuma que hay peligro en su vida, sobre todo cuando hablamos de vejámenes. Hasta ahorita estamos hablando de detención legal. Ya vamos a llegar, José Luis,
al efecto mismo de verificarse la tipificación como tal del vejamen. Ya vamos a llegar. Ah, ok, gracias, Pero licenciada. mientras se diligencia la exhibición personal, el delito, el señor que se vaya para su casa. Es que Hasta yo que el quería, ministro ejecutor, en este caso vamos a ver la figura del ejecutor, digamos, termine su cometido de diligenciar la exhibición personal. es que yo le quería plantear, yo trabajaba en zona 4 y en una ocasión vi cuando detenieron a un hombre ahí por el desnivel de Semaco y había resultado que esa persona pues había disparado, creo que mató a un policía. Y yo recuerdo de que yo tenía que cruzar la pasarela para tomar mi transporte, ¿verdad? Y recuerdo haber visto pues que los policías estaban casi que matando a esa persona. Yo asumo que por el hecho de haber pues, matado a un colega, ¿verdad? Entonces ahí donde me generaba esa duda, ¿verdad? Pero si usted me comenta que más adelante vamos a ver eso, pues tal vez más adelante pues se va a... Leamos el artículo 97 de la Ley de Amparo, José Luis, por favor. Ahorita, solo voy a dejar mi ley. 97, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Artículo 97, libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Fíjese, quedará libre en el mismo acto y lugar. Pero, ¿qué pasa entonces cuando, licenciada, pero es que la detención era legal, pero el vejamen, vámonos al artículo 82, Luis, aun cuando su libertad fuera fundada en ley, establece el 82, y sufre vejámenes, procede la inmediata exhibición personal. Subrayen, por favor, patojos. Entonces, con que les haya quedado claro el plazo y los requisitos para que una detención sea legal, cuándo procede la exhibición personal, cuál es la finalidad de la exhibición personal, con eso estamos bien. Licenciada, pero definamos la exhibición personal como usted la pregunta en el examen. Por supuesto, si es mediante formulario lo más patito para hacer. Al artículo 82 solo hay que agregarle, es una garantía constitucional que, ahí estamos aquí, protege cuando la persona se encuentre ilegalmente detenida o presa, está amenazado de la pérdida de su libertad individual o aún su libertad, la detención es fundada en ley, si sufre vejámenes o sufriera vejámenes. Eso es la definición. Recuerden que yo les dije al inicio del semestre que cuando la ley da una definición, en principio uso la de la ley. Entonces, al igual que el artículo de la ley, del amparo, ¿verdad? Ese artículo 28, decimos que el amparo es una garantía constitucional que protege a las personas contra amenazas de violación a sus derechos o restaurarle los mismos. Así, la exhibición personal, solo al artículo 82, agréguenle, es la garantía constitucional que, y ya tenemos la definición según nuestros tres supuestos. ¿Qué manda, Fernando? Le hice una consulta. ¿Usted cree que al momento cuando detienen a alguien y lo llevan a tribunales, ¿verdad? O a cualquier juzgado, ¿usted cree que se viola ¿cómo se llama? La presunción de inocencia cuando la policía ficha a la persona? Por supuesto, cuando sale usted en los medios de comunicación, No, delito de tal. No digo eso, no, fichar que le tomen las huellas dactilares. Ah, no, eso no. Yo le decía fichar cuando ya lo estigmatizan y le dicen ya queda fichado porque ya tiene digamos, como impuesto el delito, Fernando, usted ya salió en los medios de comunicación, pero el fichaje no, porque al final, si usted va a migración, por ejemplo, le ponen todas sus huellas, ¿verdad? Entonces eso... No, claro, yo se lo menciono porque yo he visto casos donde fichan a la gente y el juez ordena su inmediata libertad, ¿verdad? O sea, fue una falta. Sí, pero digamos que ese fichaje, Fernando, queda a lo interno. No, lo peligroso es porque usted lo fichan, le ponen sus huellas, su facial, todo, lo miden. Eso queda para uso interno. No, pensemos cuando llega la prensa y detenido. Yo al punto que me refiero es de que cuando lo fichan a las personas,
automáticamente manchan sus documentos antecedentes policíacos. Y en el Pero antecedente con, sale por tal cosa, ¿verdad? pero Fernando, con la falta de mérito firme, porque recordemos que la falta de mérito puede apelarse, se limpian los antecedentes penales. Es que los policíacos, perdón, recuerde que los policíacos nada más verifican una detención. Y las personas, imagínense alguien por hecho de tránsito o por una falta, por estar borracho gritando por ahí, también se lo llevan y le hacen lo mismo. Pero la gente a veces prefiere estar ahí con sus antecedentes y pagar porque les limpien los antecedentes policíacos. Hay un principio, Fernando, y es que todos los errores se pagan en efectivo, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere pagar 3,000, 5,000 quetzales para que le limpien sus antecedentes policíacos, pórtese bien, pues. Deja de estar ahí haciendo escándalos. Yo me porto bien. Recuerden que derecho, la definición per se, conjunto de normas jurídicas, reglas. Y en una regla, una norma es algo que debe de cumplirse sí o sí, nos guste o no. El problema con el principio de presunción de inocencia, Fernando, es que yo tengo que probar que soy inocente cuando debe ser al revés. El Estado, en este caso el Ministerio Público, el ente investigador, debe de probar que yo soy culpable. Yo, mi presunción de inocencia ya la tengo. Que me prueben que yo soy culpable, pero aquí opera al revés. Yo tengo que estar probando que soy inocente. Eso no puede ser. A los que les gusta el derecho penal, punto de tesis, ¿verdad? Establecer la violación a ese principio de presunción de inocencia, toda vez que no es el imputado en ese momento, el nombre por la etapa procesal que estamos, que debe de probar que es inocente, ¿no? A mí que me prueben que soy culpable, en dado caso, ¿verdad? La presunción se presume. Entonces, nos quedamos acá y primero Dios, nos vemos el día, ¿qué? Lunes, ¿verdad? Ya terminaron exámenes. Nos vemos el lunes, patojos. Tengan feliz descanso.